Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio Horizonte en La Romana, Callacoa, emisora católica de Higüey, canal de televisión, redes sociales, le envío un saludo muy especial. Y aquellos peregrinos que han venido en esta mañana a encontrarse con la Santísima Virgen María, que el Señor le come muchas bendiciones. Y aquellos que acostumbran estar aquí, que el Señor los siga fortaleciendo en la fe. Estamos ubicados en el domingo cuarto de Pascua. Este domingo he dedicado al buen pastor que da la vida por las ovejas. Por eso tenemos que orar en este día por todos los sacerdotes, los obispos, los diáconos que se dedican al pastoreo en la iglesia, para que se mantengan fiel al Señor y den testimonio de fe. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro de los Hechos de los Apóstoles, de la carta del apóstol San Juan y el Evangelio de San Juan. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que lleno del Espíritu Santo, Pedro dijo, se dirige al pueblo y ancianos y hace referencia a la fortaleza del Espíritu Santo. Nos habla de Jesús el Nazareno y le dice claro a los ancianos, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo exaltó con la resurrección. Y ahí se produjo en la puerta del templo esa gran sanación, curando a un hombre que necesitaba la fortaleza, el ánimo de Dios. El Espíritu Santo sopló a San Pedro y se produjo este gran milagro. Y le dice claro a los ancianos, ustedes que rechazaron la piedra angular, se ha convertido en esa fortaleza para el cristiano. Ustedes, los arquitectos, rechazaron la piedra angular, haciendo referencia a la muerte en cruz de Jesucristo. Pero ahora, para el mundo, es la fortaleza que nos va conduciendo, que nos va guiando por la salvación. Por eso, la idea central del libro de los Hechos de los Apóstoles es que nosotros estamos llamados a coger esa piedra angular para que siempre nos conduzca por el camino de la salvación. En la segunda lectura de hoy del apóstol San Juan, lo puedo dividir a través de un triángulo. Y ese triángulo está Dios en primer lugar, está Jesucristo y el prójimo. Por eso Dios se encarnó en el Hijo. Y nosotros tenemos que reconocer al Hijo. El Padre y yo somos uno.
Por eso, el reconocimiento del Hijo como Salvador del mundo es la clave de interpretar esta segunda lectura. Pero no basta solamente que esa vinculación de Dios con el Hijo, sino que tenemos que vivir de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios. Y lo dice claro: el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él, haciendo referencia también en reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Pero ¿dónde está el eje del conocimiento de Dios? Partiendo del triángulo que le expliqué, el eje está en conocer a nuestro Salvador como el enviado de Dios, como el encarnado de Dios en el mundo. Pero no quedarse solamente con el conocimiento teórico del Hijo, sino que se tiene que producir una gran vivencia, un gran testimonio de vida, que es el amor al prójimo. Comprender el horizonte del amor al prójimo es comprender a Dios, comprender a aquel que se encarnó en nuestra vida a través del Padre, que es Jesucristo. Por eso, Dios, el Hijo y el amor es algo armonioso que nos produce alegría, entusiasmo, y es lo que la Iglesia constantemente ha predicado: reconocer a Cristo como nuestro Salvador, reconocer a ese enviado del Padre que nos conduce siempre por el camino de la salvación. El Evangelio de San Juan no quiere hablar del tema central de la liturgia de hoy: el buen pastor. Y Jesucristo, durante este domingo y el próximo domingo, va a comenzar una cierta comparación. Se compara como el buen pastor, después se compara con la vid, la uva, y así se va identificando con muchos elementos que tienen que ver con el ambiente que él vivió. Hoy se declara como el buen pastor, y un elemento fundamental del buen pastor es dar la vida por las ovejas. Pero ese concepto personalizado del buen pastor también se tiene que adaptar a varias categorías, que es la funcionalidad o una de las funcionalidades de la iglesia, que es el pastoreo. Por eso, un buen pastor puede ser un obispo, puede ser un sacerdote, puede ser un diácono, que la iglesia de una forma oficial lo ordena para pastorear y guiar a su pueblo. Pero una de las condiciones fundamentales del buen pastor es amar a las ovejas. Y es fundamental en un obispo, en un sacerdote, en un diácono. Cuando un sacerdote no es capaz de amar a las ovejas, está perdiendo el horizonte de su funcionalidad o de su función de pastor. Por eso, cuando uno se identifica con su pueblo, lucha a favor de la gente, promueve al ser humano, promueve la evangelización de los pueblos, asume con amor su pastoreo, ya está viviendo este gran valor de conocer y dar la vida por las ovejas. Pero también aparece otra dinámica en la palabra de hoy: el asalariado, que no es pastor,
ni dueño de las ovejas. Aquí podemos encontrar muchos elementos. Hay asalariados que quieren controlar la vida de la sociedad, que quieren controlar las ovejas. Les puedo poner varios ejemplos. Asalariados que quieren implantar quizá una ideología nueva que no va de acuerdo a los valores de Dios en el mundo. Hay asalariados que no quieren que el nombre de Dios resuene en la sociedad, que los rechazan. Hay asalariados que son indiferentes al plan de Dios, que siempre van luchando a favor de aquellos que quieren plantar en el mundo el materialismo, que quieren plantar en el mundo idea existencialista, que quieren plantar en el mundo el relativismo moral. Esos son los asalariados modernos que existen en el mundo. Por eso ellos vienen como un lobo, destruyen, abandonan las ovejas. ¿Y a qué va un lobo con las ovejas? A destruirla, a robar y a dispersar las ovejas. Pero cuando un pastor oficial, que puede ser un obispo, que puede ser un sacerdote y un diácono, va actuando como un asalariado, va perdiendo la misión, va perdiendo la originalidad del pastoreo. Por eso nosotros, los pastores, tenemos que cuidarnos para que uno no se convierta en un mercenario de la fe, para que uno no se convierta en un negociante de la fe. Por eso, convertirse en un negociante de la fe es sencillamente construir grandes templos y ver esos templos como si fueran negocio, como si fueran funcionalidad para tranquilizar el alma de los fieles. Y eso no es ser un pastor. Un pastor, el que da la vida, conoce las ovejas, se entrega, cura las heridas, promueve al ser humano. Por eso cuando uno como pastor va asumiendo elementos de asalariado, ya se tiene que cuestionar y preguntarse en el fondo, ¿yo estoy cumpliendo la misión del pastor? Por eso nosotros, los consagrados, a veces tenemos que revisarnos para ver cómo va nuestra vivencia, nuestra entrega como pastor. Porque un pastor es conocer las ovejas, es dar la vida, es promover las ovejas, pero no aprovecharse de la gordura, de la masa de las ovejas. Porque si uno se aprovecha de las ovejas, ya está perdiendo la misión del pastor. Segundo elemento que aparece en el texto de hoy: yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Hay una vinculación estrecha entre el pastor y las ovejas. Cuando no suceden esas armonías entre el pastor y las ovejas, se producen tensiones. Ya el pastor está perdiendo también el horizonte de su pastoreo. Por eso conocer, profundizar con las ovejas es otra misión del pastor. La primera misión es dar la vida. La segunda misión es conocer las ovejas. Pero el pastor tiene otro elemento fundamental que lo menciona hoy la palabra de Dios. Tengo además otras ovejas que no son de este redil.
aquellos que no creen en la iglesia, aquellos por la circunstancia de la vida se alejan de la iglesia y se van a otro grupo. También el pastor debe preocuparse por esas ovejas, porque son parte del redil. ¿Cómo un padre puede negar a su hijo? Aunque ese hijo sea rebelde, aunque ese hijo se vaya alejando poco a poco de la familia, es parte biológica de esa persona. Por eso, cuando una persona se aleja por la circunstancia que sea de la iglesia, el pastor debe cuidarla, orar constantemente por esa oveja que se había perdido, que se está alejando poco a poco, y tratar que ella escuche también la voz. Y cómo las ovejas escuchan la voz de su pastor. Lo primero es que el pastor tiene que darle confianza a las ovejas, no alzarle la voz, no darle bofetada, no darle boche, sino hablarle con cariño y con amor. Porque cuando hay bofetada, cuando un pastor da boche a las ovejas, lo que produce en esa oveja es herida, es alejamiento. Por eso el pastor debe ser dulce con las ovejas, comprender sus necesidades, porque cuando uno da boche, cuando uno trata a las ovejas mal, lo considero un asalariado, un mercenario de la iglesia. Y la iglesia no puede existir asalariado ni mercenario, sino persona que se entreguen, personas que den la vida por las ovejas, que la conozcan bien, que traten de acompañarla en los momentos difíciles de la vida. Pero también hoy nos habla que hay que mantener la unidad. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esta palabra de hoy nos hace una invitación especial: amar a los pastores, amar a los sacerdotes, amar a los obispos, pero orar por ellos para que sean fieles al Señor, para que cumplan el mandato de dar la vida como Cristo dio la vida por las ovejas. Cumplir el mandato de conocer las ovejas, de penetrar en sus corazones para que verdaderamente dé testimonio de pastor. Por eso quiero concluir orando por las vocaciones sacerdotales. Hoy es un día que la iglesia ora por las vocaciones, tanto sacerdotales y como religiosas. A ti, joven que me está escuchando, trata de abrir tu corazón a Jesucristo, el buen pastor, porque necesitamos muchos sacerdotes, muchas religiosas que se entreguen totalmente al Señor. Yo, como pastor de esta diócesis, le quiero dirigir una palabra a los sacerdotes para que en sus comunidades, en sus parroquias, motiven la vocación sacerdotal. Tomen confianza con la juventud, den testimonio a los jóvenes para que ellos vean en ustedes un modelo de pastor, un modelo de vida, porque cuando hay testimonio, cuando hay entrega, el joven es capaz de decirle sí al Señor. Por eso en este día del buen pastor, yo oro por la juventud, oro por aquellos jóvenes
que se están cuestionando su puesto de servicio en la sociedad. Y le digo, abran el corazón a Dios. Vale la pena ser sacerdote. Vale la pena vivir una vocación de entrega y de conocimiento a Dios. Por eso, jóvenes, díganle sí al Señor. Que la Santísima Virgen de la Altagracia nos acompañe con este gran propósito. Que así sea.